Hoy voy a estar hablando sobre la arquitectura von Neumann versus la arquitectura Harvard. Vamos a empezar haciendo una breve definición sobre lo que es la arquitectura de computadoras. Básicamente es la organización lógica del hardware de una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos sería como si fuese como un manual de instrucciones sobre dónde van cada componente en la computadora y cómo tienen que estar conectados entre sí para que la, la computadora tenga el mayor rendimiento posible y que sea funcional. Eh, Como primer ítem vamos a estar hablando sobre la arquitectura von Neumann y vamos a definir quién es von Neumann o quién fue, el origen de esta arquitectura, el funcionamiento y por último las ventajas y desventajas. Bien, John von Neumann nació en 1903 en Budapest, Hungría y falleció en 1957. John von Neumann fue un matemático prodigio, el cual aportó a varias ramas de la ciencia como la computación, física cuántica, hidrodinámica, etc. Entre sus aportes más destacados podemos encontrar la implementación del binario en reemplazo de los decimales, em, ya que, o sea, en ese momento se utilizaba los decimales para la computación y él decidió intercambiarlo por el binario, ya que lógicamente es mucho más sencillo analizar y comparar solo dos estados, como lo es en el binario, a 10, como es en el decimal. Y otro aporte si se le quiere decir, pero bueno, fue la que él participó en el proyecto Manhattan, que para el que no sabe, el proyecto Manhattan fue la creación de la primera bomba atómica. Bien, pasamos al origen de esta arquitectura. Esta arquitectura surge en 1945, más o menos luego de la Segunda Guerra Mundial, gracias al deseo de John de poder tener una computadora más eficiente y maleable. Lo que él buscaba con esta computadora era poder tener una computadora la cual él pueda modificar sin necesidad de alterar todo un sistema enorme y que le lleve mucho tiempo, sino que una misma computadora pueda cumplir varias funciones y él tener la opción de modificarlo en el momento. Funcionamiento de esta arquitectura. Bien, tenemos 5 divisiones, las cuales son unidad de entrada, unidad de control, unidad aritmético-lógica o la ALU, la unidad de memoria y la unidad de salida. Para destacar principalmente de esta arquitectura es que acá en esta unidad de memoria es donde se van a almacenar todos los datos e instrucciones, es decir, que en una misma memoria se almacena toda la información que necesitamos para poder hacer el programa o para que el programa pueda funcionar. Bien, entonces una breve explicación de cómo funciona este sistema. Primero tenemos el dispositivo de entrada que por estas flechitas negras que se llaman buses de datos o bus de datos, los cuales son canales que conectan a los componentes entre sí y permite el intercambio de información entre estos componentes. Se manda el primer dato por el dispositivo de entrada, el cual se dirige a la unidad de control. La unidad de control
decide en qué momento debe ejecutarse el programa. Entonces, cuando decide el momento de ejecución, se dirige a la memoria para tomar de acá los datos y las instrucciones, la cual deben ser enviados a la ALU, para que la ALU haga la correspondiente suma o resta o haga un AND, haga un OR, lo que indique el programa. Una vez que la ALU ya corroboró y modificó y modificó los datos, ese programa o esa información que resultó de todo el programa se dirige al dispositivo de salida y allí es donde se muestran los resultados. Bien, pasamos ahora sí a las ventajas y desventajas de esta arquitectura. Como ventajas podemos nombrar el almacenamiento de datos e instrucciones en una sola memoria, que es lo que explicamos anteriormente. Los programas son mucho más fáciles de modificar. Esto es también lo que comentaba en el origen, ya que al, al tener una sola memoria que almacena datos e instrucciones, lo que le permite al usuario es modificar solamente la parte de la unidad de control o la parte de la ALU. Entonces, al modificar solo esa parte, podemos cambiar todo el programa sin necesidad de tocar la memoria. Y bueno, por último tenemos un diseño más simple, ya que esto se debe a que solo tenemos unos muy pocos buses de datos, lo cual facilita la implementación de todo el diseño. Bien, desventajas. Como gran desventaja podemos destacar el cuello de botella. ¿Qué es el cuello de botella? Bien, esto se define ya que la arquitectura von Neumann tiene un problema, es que al estar conectada la CPU con la memoria por un solo bus de datos, la cantidad de datos que se pasan entre la memoria y la CPU difiere mucho del tiempo de velocidad de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener un solo bus de datos, la CPU tiene un tiempo de ejecución muy rápido, pero el pasaje de información difiere mucho, es mucho más lento. Por ende, la CPU tiene como que esperar, digamos, bastante para que los datos se pasen completamente por el único canal de, de comunicación que tienen entre ellos. Entonces, hace que la CPU permanezca en espera de obtener todos los datos e instrucciones necesarias para ejecutar el programa. Bien, pasamos ahora a la arquitectura Harvard. Vamos a estar hablando sobre el origen, el funcionamiento, ventajas y desventajas. Origen. Fue creado en la Universidad de Harvard en el año 1940 y fue implementada por primera vez en el proyecto Harvard Mark I. Esta fue la primera computadora en utilizar esta arquitectura. El funcionamiento. Bien. A diferencia de la arquitectura von Neumann, la arquitectura Harvard está conformada por dos unidades de memoria separadas, las cuales son unidad de memoria ROM, la que almacena las instrucciones, y la unidad de memoria RAM, la que almacena los datos. Estas unidades están unidas a la CPU por separado y cada una tiene su bus de datos, que serían estas flechitas amarillas, que su funcionamiento ya lo explicamos anteriormente. Bien, el funcionamiento es bastante simple. Tenemos la unidad de entrada y salida, la cual manda los datos a la unidad de control, y la unidad de control se pide a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos su correspondiente información para luego ser enviado a la ALU y que pueda modificar los datos. ¿Qué nos permite esta arquitectura? Bien,
Las ventajas o desventajas que podemos nombrar es que al tener buses de datos separados, el rendimiento del programa mejora, ya que podemos pedir información de las instrucciones o de los datos al mismo tiempo o modificarlas. O sea que podemos pedir información de una instrucción y al mismo tiempo modificar un dato que ya tenemos. Esto es porque tenemos buses de datos separados. Entonces podemos acceder a cada memoria simultáneamente y modificarla sin el otro verse alterado. Y bueno, gracias a esto se elimina el cuello de botella porque el intercambio de información con los datos y las instrucciones es mucho más rápido. Como desventajas tenemos la complejidad para modificar un programa. Este es el mayor problema que tiene esta arquitectura, que es que nosotros tenemos la unidad de control, la cual decide qué programa o cuál es el programa que se va a ejecutar. Pero el inconveniente es que si nosotros queremos modificar el programa, al tener las memorias separadas, deberíamos modificar todo el hardware. ¿Por qué es esto? Porque no se puede modificar solo el programa teniendo las memorias separadas. O sea que si queremos hacer un programa distinto al que estamos ejecutando, hay que cambiar todo el hardware, toda la computadora, toda la computadora no, todo el sistema de ejecución y implementar uno nuevo. Anteriormente, en los años 40, como decía acá, esto tomaba muchísimo tiempo. Hay veces que por ahí llegaba hasta 3 semanas en ser intercambiado un solo programa. Pero bueno, hoy en día ya existe la arquitectura hardware modificada, que lo que hace es tener otra memoria separada que se llama memoria caché, y que esta memoria lo que hace es predecir los saltos de información que va a tener el programa. Pero bueno, esto es un tema aparte. Era para comentarlo nomás sobre que estos problemas ya están más o menos resueltos. Bien, otras desventajas es que se puede desaprovechar el 100% de las memorias. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo nosotros estamos ejecutando un programa y la primera vez que lo ejecutamos eh, llenamos esta memoria de instrucciones completa y esta memoria de datos nos queda a la mitad de su capacidad. A la siguiente vez que querramos ejecutar un programa, no vamos a poder, ya que las instrucciones van a estar llenas. Pero esto nos quedó a la mitad. Es decir, que se estaría desaprovechando un montón de espacio que le queda a la memoria por el hecho de tener separadas las memorias. Como en el von Neumann teníamos todo junto, una vez que se llena esa memoria, no se desaprovecha nada, ya que la memoria tiene una sola capacidad y ahí tenemos las instrucciones y los datos. En cambio acá puede ocurrir que una memoria se llene y la otra no. Y ahí estaría desaprovechando un montón de información. Bueno, y por último, la desventaja es que este tipo de computadoras son más costosas y más complejas, ya que requieren un montón de buses de datos para poder ser armadas. Bien, damos por finalizado el trabajo. Espero que les haya gustado y hayan entendido las ventajas y desventajas de cada arquitectura. Muchas gracias.